Cepeda los arrasó, colombianos y colombianas. Destruyó las intenciones presidenciales de Abelardo, de Paloma, de María Fernanda Cabal, de Pinzón e incluso de Vicky Dávila. Además, que el presidente Petro, como lo vemos en las imágenes, habla de Álvaro Uribe. Y lo que vamos a ver a continuación es demasiado interesante. Pues primero, nos vamos con lo que dice Juan Poe. Hace la pregunta, ¿por qué tiene tanto poder el narco en Colombia? En Justicia y Paz se llegó a denunciar que el presidente de Avianca, Edgar Lenis Garrido, se reunía con Carlos Castaño para fines criminales. Los aviones son la esencia del narco, por eso Uribe los impulsó y Trump nunca los incauta. Ante este tipo de circunstancias, denuncias, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, no guarda silencio y dice indicios muy fuertes detrás del autor intelectual del fallecimiento del candidato presidencial Carlos Pizarro. Se trata de un alto ex ejecutivo del Grupo Santo Domingo. En un avión de Avianca se escondió el arma homicida y estuvo en sus hangares. Recordemos que estos Santo Domingo son los mismos que patrocinan las campañas de la extrema derecha, las campañas de Pinzón, las campañas de Paloma Valencia, las campañas de Abelardo Espriella, las campañas de María Fernanda Cabal. Y aquí hay que prestarle atención a la denuncia grave de nuestro señor presidente, porque es el homicidio de un candidato presidencial, el homicidio de, en este caso, un crimen de Estado. ¿Qué dirán ahora los miembros de la extrema derecha? Pues ya sabemos, ellos van a empezar a ejecutar su estrategia de desinformación, empezar a vender estos planes en las noticias como RCN, Caracol, El Espectador, El Tiempo y demás medios de los poderosos que seguirán los órdenes, en este caso las órdenes de la extrema derecha para que a Uribe no lo opaquen y al menos logre sacar sus candidatos al Senado de la República. ¿Cómo la ven? ¿Qué creen ustedes al respecto y de lo que viene sucediendo en el país? La cosa no pinta para nada bien. Amanecerá y veremos, señores, pero esto está bastante caliente. Está tan caliente que miremos lo que viene sucediendo en el Partido Conservador. Dicho partido traicionó, en este caso, a su líder natural, a Efraín Cepeda, ese mismo que se autoproclamó el jefe de la banda que solamente sirvió para ir en contra de todas aquellas reformas que pedía a gritos el pueblo colombiano. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, Gustavo Petro, no se dejó extorsionar de los miembros de la extrema derecha que querían recuperar la platica que le han metido a las diferentes campañas politiqueras. Aquí hay que hablarlo bastante claro. Recordemos, señores, que una candidatura al Senado, a la Cámara de Representantes, para las maquinarias de Colombia cuesta más de 5.000 millones de pesos. Y esto no se lo cuentan al país. Ellos le meten esa platal. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a extorsionar al presidente de turno y con ellos sacaban quizás el doble o el triple que le metían a sus campañas. Isabel Zuleta al respecto decía lo siguiente: hay tan pocas propuestas en el Partido Conservador que lo único que se les ocurre es ser antipetrista. A nosotros los petristas las propuestas no nos caben en un solo cartel. Les diré la principal: una constituyente que reforme la justicia para que Juan Diego Gómez por fin llegue a la cárcel. Tranquilo, yo lo visito allá. Recordemos que la extrema derecha ha acusado a Isabel Zuleta de reunirse con bandidos en las cárceles y les tira esa sátira. Yo lo visito allá. ¿Qué dirán los miembros de la extrema derecha? Además,
que lo deja muy claro, una constituyente para que Juan Diego Gómez por fin llegue a la cárcel. No solo Juan Diego Gómez, también Abelardo del Espriella, también Álvaro Uribe Vélez, también como fue ejecutada la orden de captura contra Santiago Uribe Vélez. No olvidemos a Vicky Dávila, a Miguel Uribe, a estos miembros que incluso piden capturar a Petro, piden la extradición de nuestro primer mandatario. ¿Todo por qué? Porque son los planes para tratar de derrocarlo, como lo hemos visto. No tienen argumentos, no tienen ideas, no tienen cómo llegarle al pueblo colombiano. Simplemente como lo estamos viendo en este cartel, conservador, 100% antipetrista. Demasiado bajo las intenciones de la extrema derecha en Colombia. Son tan bajos que miren la señora de Génico. Las víctimas del M-19 estamos con Vicky Dávila. Me dijo una mujer en Antioquia, su marido era capitán y lo falleció este grupo. Se quedó sola con sus 2 niñas chiquitas que le tocó sacar adelante. Después de contarme quién era, me aseguró que el día de la posesión de Petro como presidente fue el día más triste de su vida. Ese dolor no se va nunca, se queda para siempre. Quiero ser la presidente, aliada de las víctimas, hacer equipo con ellas y luchar por ellas, no como este gobierno corrupto que decidió estar del lado de los victimarios. Háganme el bendito favor. No sabe más qué hacer, además que publicaba el siguiente video. Miren este espectáculo. Las víctimas del M-19, estamos con Vicky. Víctima del M-19. Víctima del M-19. ¿Qué le pasó? Mi esposo era capitán del ejército. Murió en combate con Carlos Pizarro León Gómez el 7 de agosto de 1986. Vicky, murió él, un sargento, 5 soldados y 5 niños de la Universidad del Cauca que no sabían coger el fusil. Ellos los cogieron, les pusieron un fusil y los mataron porque ni sabían coger el fusil. ¿Ustedes se imaginan la tristeza? Y las mamás fueron allá y los inscribieron en la universidad y las llaman y les dicen, venga, recojan a sus hijos que quedaron como colador. ¿Cómo te llamas Yo me tú? llamo Adriana Díaz. Adriana. Me quedaron 2 niñas, una de 1 año y otra de 2 años. ¿Y tú te sientes resarcida? Resarcida. Por 2 meses el Estado colombiano me robó la pensión. Levanté a mis hijas sin pensión. Hoy día la menor es científica en una gran universidad de Estados Unidos y la otra tiene 2 carreras y 2 La especializaciones sacaste adelante sola. sin una aspirina que el gobierno me dio. ¿Y cómo te sentís Me siento feliz. que hoy nos gobierne justamente alguien que perteneció a ese grupo terrorista? Dios mío bendito, de los días más tristes de mi vida fue cuando ese señor ganó. Fue de los días más tristes de mi vida. Pero dije, bueno, todo el mundo mereció una segunda oportunidad. Dios mío. ¿Y cómo le fue con esa segunda oportunidad? Dios mío, qué segunda oportunidad. Qué barbaridad. Pero esto va a mejorar. Vicky, me encanta verla. Así te imaginaba, toda linda. Dios te bendiga. Besos, Dios te guarde. Qué vergüenza, señores. Esta es la politiquería que tenemos en Colombia. ¿Cómo la ven? ¿Qué creen ustedes al respecto? Yo quizás muy pocas cosas. Además, miren esto. Uno que ha enloquecido bastante es Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién nos odia? En este caso, ¿quién nos odia más? Petro o Cepeda. Y Uribe ha enloquecido tanto que le dedica un video de más de 4 minutos al progresismo. Y vean ustedes cómo se queda bastante corto en argumentación. Para terminar esta reunión que les agradezco tanto, referir 2 temas. ¿Cómo es la propuesta Cepeda? Y intentar referirme a una pregunta. ¿Quién nos odia más a los antioqueños? ¿Si Petro o Cepeda? Qué vergüenza esto, señores, qué vergüenza. ¿Qué ha dicho Cepeda? Que su plataforma es
profundizar las reformas de Petro. Entonces Petro lleva la salud por el despeñadero. Todavía podemos arreglarla. Cepeda la va a llevar a la muerte total. Estamos bregando a que Petro no se alcance a llevar los fondos de pensiones, que son de propiedad de los trabajadores. Petro se los lleva Cepeda se los lleva enteritos. Cepeda habla de austeridad. ¿Cuál austeridad? 11 embajadas, 24 consulados, 120.000 cargos adicionales entre contratos y nómina. ¿Cuál austeridad? 40% más de gastos de funcionamiento. ¿Cuál austeridad? Ahora Dios otros mío. 80.000 empleados. ¿Cuál austeridad? Toda esa corrupción, todo ese desgreño, todos esos gastos innecesarios. Y entonces dice Cepeda, no, es que Uribe fue austero, pero era una austeridad neoliberal. Uribe disminuyó las protecciones sociales. Hombre, dicen mentiras y las dicen tan serios. Cuando nosotros aumentamos, Pastrana tenía un programa inicial de 300.000 familias en acción. Nosotros lo subimos a 2.800.000. Llega el gobierno nuestro y encuentra 10.700.000 colombianos en el régimen subsidiado de salud. Le damos 21 millones. Dios mío. Hablemos del SENA. Pasamos de atender 1.150.000 Dios por año mío. a atender 8 millones. Hombre, por favor, eran 60.000 ancianos atendidos. Señores, esto se lo dejo muy claro. Se los estoy poniendo para que vean el por qué Álvaro Uribe Vélez ha enloquecido tanto. Dejamos 800.000. No hablemos más de eso. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere profundizar Cepeda? Lo que ha hecho Petro. Dejaron a los sectores populares de Colombia sin vivienda. Aquí solamente pueden construir vivienda o apartamentos los riquitos. Que Cepeda los acabará. Petro dejó al país sin vivienda social, Cepeda lo dejará sin nada de vivienda. Dios Las vías nos van a poner otra vez a movernos en carretas Lo que se robaron Odebrecht. de mulares. Afortunadamente yo tengo unas mulas bien cuidadas. Me tendré que montar a toda hora en mi mulita jornalera. En estos días me mostraban de Cuba unas carretas tiradas por bueyes y por mulas. Esto es lo que quiere Cepeda para Colombia. Dios mío. Hombre, por favor, por favor. Y entonces me dicen, bueno, pero es que Petro odia a los antioqueños. ¿Y qué va a pasar entonces con Cepeda? Yo le he preguntado a alcaldes y gobernadores, amigos de Petro, que votaron por él. Yo, no, poco podemos hablar con él. ¿Les ha ayudado? Nada. Odian. O sea, según Uribe, Petro no ha hecho nada por el pueblo colombiano. Petro ha sido lo peor. Y mi pregunta es, ¿qué hizo Álvaro Uribe Vélez? Los invito a ustedes. ¿Qué hizo Álvaro Uribe Vélez? Petro ha entregado millones de tierras, le ha dado dignidad a las fuerzas militares, le ha devuelto la dignidad también a los viejos y a las viejas. Una reforma laboral que ayuda al pueblo colombiano. Además, los colegios, las universidades en el Catatumbo, en pocas palabras, recuperó el plateado, el mismo que la extrema derecha le había entregado a Iván Mordisco. Pero de eso no dicen absolutamente nada, señores. Antioquia y a los supuestos amigos tampoco les ha ayudado. Pero me he puesto a pensar en estos días. Petro por lo menos a veces se ríe. Miren eso. A veces se espabila. Tiene momentos simpáticos. Cepeda tiene una cara fija, macilenta, un odio reconcentrado. Él define el enemigo y entonces
le envía desde su alma, si la tiene, unos láser de odio y destrucción al hígado. Eso es lo que nos espera con Cepeda, queridos amigos, a derrotarlo y a que Colombia gane. Está bastante asustado Álvaro Uribe Vélez. Le dedicó un video de casi 5 minutos al presidente de la República, Gustavo Petro, y a Iván Cepeda. Y la pregunta aquí es la siguiente: ¿por qué están tan asustados? Pues miren lo siguiente. Este es el miedo que tienen, señores. Según Polymarket, Iván Cepeda es ahora el favorito para ganar las elecciones presidenciales del 2026. Este es el terror, este es el miedo. Por eso esta información es tan valiosa. Ustedes deben ayudarnos a compartirla para que toda Colombia conozca la verdad. El senador del pacto histórico sería el candidato con más probabilidades de ganar la presidencia y que empiece la lloratón por parte de los miembros de la extrema derecha. Pues, ¿qué es lo que sucede? Miren lo siguiente, señores. Esto queda bastante claro. El candidato del pacto histórico para las elecciones del 2026, Iván Cepeda, se perfila como el aspirante que tiene más probabilidad de ganar la presidencia de la República en las elecciones del 2026, según Polymarket. Los datos de esa plataforma de predicción estadounidense, que se basa en criptomonedas, apunta a que el actual senador del pacto histórico es el aspirante con más probabilidades de quedarse con la Casa de Nariño. Polymarket detalla que Cepeda tiene un 42% de probabilidad de ganar las elecciones, seguido por Abelardo con 35 puntos. Miren la diferencia tan abismal. Sergio Fajardo con 11 y Roy Barreras con 6. La información que arroja esa herramienta se basa en las apuestas de los usuarios, quienes lanzan sus predicciones a través de una red blockchain en la que apuestan sobre escenarios de cuestiones políticas, económicas o que son noticia en el mundo. Y aquí están los datos bastante claros. Este es el miedo. Queda en evidencia el por qué Álvaro Uribe Vélez tiene este tipo de videos. Le dedica tanto al progresismo, al presidente Petro, y obviamente que está asustado porque no tiene un candidato que represente las intenciones. Y no solo eso, porque ya quedó en evidencia que la extrema derecha no la quiere Colombia. Al uribismo, el pueblo colombiano lo ha abandonado. Estos miembros están totalmente destruidos. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? Los invito a que dejen su like, dejen su comentario y me ayuden a difundir esta información. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.